Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano. Volumen 3, 22, parte sexta. La filosofía del romanticismo. Capítulo 3, Fichte. 553. La crisis de la especulación de Fichte. La primera teoría de la ciencia y las obras que se ligan con ella y la extienden al campo del derecho y de la moral pretenden mantenerse fiel al espíritu del criticismo. Aún poniendo un yo infinito como autoconciencia absoluta, reconoce también que la infinitud del yo no puede realizarse sino mediante la finitud, o sea, a través de la posición de un no yo. El yo infinito es, pues, siempre el hombre, su verdadera sustancia espiritual y pensante. Declara que es impensable el concepto de una divinidad en la que todo fuese puesto por el solo hecho de que el yo fuese puesto. Como ya se ha visto, párrafo 550, Fichte repitió varias veces estas declaraciones en la primera teoría de la ciencia, y las obras que la siguen continuaron fieles a este principio. Pero, gradualmente, desde la polémica sobre el ateísmo, 1798, Fichte evolucionó hacia una consideración cada vez mayor de la vida religiosa. El interés moral que dominó en su primer periodo se complicó con motivos teosóficos que acabaron por prevalecer. Se pueden reconocer y alegar diferentes circunstancias que expliquen la crisis que la especulación de Fichte sufrió en cierto punto y que la encaminó por un sendero que debía conducirla bastante lejos de las primeras conclusiones. Entre estos motivos se pueden enumerar la hostilidad de buena parte del ambiente cultural hacia su subjetivismo, hostilidad que se le manifestó abiertamente durante la polémica sobre el ateísmo y que tanto le amargó. La polémica con Schelling y los románticos, cuya influencia temía y combatía. El deseo de transformar su especulación en una doctrina de vida, que fuese capaz de despertar el entusiasmo que la teoría de la ciencia había suscitado al aparecer por primera vez y que iba ya apagándose. Estos motivos actuaron indudablemente sobre Fichte y le dieron la ocasión para el ulterior desarrollo de su especulación. Pero no son estos motivos filosóficos. La pregunta que desde el punto de vista de la historia de la filosofía debe formularse a este propósito es: ¿existen razones filosóficas que justifiquen la crisis de Fichte y la nueva orientación de su especulación? Fichte, en 1798, había terminado su sistema en todos sus aspectos: la teoría de la ciencia, la teoría del derecho y la teoría moral. Constituyen un bloque unitario que no exige ulteriores determinaciones. Además, el ensayo sobre el fundamento de nuestra creencia en el gobierno divino del mundo había aclarado su pensamiento respecto a la religión. Sí, por consiguiente, subsisten motivos intrínsecos de la crisis de Fichte y de la exigencia de un giro en su especulación. Estos motivos han de buscarse en la posición fundamental de que Fichte había partido y en la advertencia de la inestabilidad de esta posición. En este sentido debemos dirigir nuestra indagación. Fichte vuelve incesantemente a reelaborar la doctrina de la ciencia a partir de 1801, y mientras declara explícitamente, por ejemplo, en el prefacio de la introducción a la vida feliz, no tener que cambiar nada de sus primitivas afirmaciones, en realidad sus condiciones doctrinales se alejan cada vez más de ellas. Evidentemente, el sentido de estas declaraciones es que el principio mismo de la teoría de la ciencia, al que están dedicadas casi exclusivamente las sucesivas reelaboraciones, presentaba a sus ojos un problema que intentó resolver sucesivamente. ¿Cuál es este problema? Se puede fácilmente reconocer en la relación entre lo infinito y lo finito. La primera teoría de la ciencia identificó los dos términos en cuanto puso y reconoció lo infinito en el hombre. Así pues, excluye cualquier consideración teológica y declara impensable el mismo concepto de Dios. Pero esa misma identidad hace nacer el problema de su propia extensión. Si lo finito se identifica con lo infinito, esto no dice aún que lo infinito se identifique con lo finito. Si el hombre es en alguna medida partícipe de la divinidad y es en ciertos límites la misma divinidad, esto no significa que la divinidad se agote en el hombre y viva solamente en él. Puede haber en lo infinito y en lo divino un margen,
a su vez infinito, que está más allá de lo que de él se realiza o se revela en el hombre. Fichte intentó afianzar y definir filosóficamente esta posibilidad en las diferentes elaboraciones que dio a la doctrina de la ciencia a partir de 1801. Evidentemente se trata de una posibilidad que puede alcanzarse y definirse solo negativamente porque está orientada hacia ese margen de no coincidencia entre lo infinito y lo finito, entre Dios y el hombre, que cae por definición más allá del hombre. Fichte se encontraba, pues, ante la difícil tarea de servirse del saber y de la teoría de la ciencia que lo expresa para intentar conseguir lo que hay más allá de cualquier saber posible y que, por consiguiente, no puede encontrar en la teoría de la ciencia una expresión positiva. Esta dificultad le fue claramente revelada en una conversación con Juan Pablo Richter, quien, después de haber escrito una sátira de la filosofía de Fichte, entabló con él cierta amistad. He aquí cómo Juan Pablo refería a Jacobi en una carta del mes de abril de 1801 su entrevista con Fichte. Fichte, con el que estoy en las mejores relaciones, aunque nuestro diálogo sea una perpetua contradicción, me decía que él admite en su última exposición un Dios superior y exterior al yo absoluto, en el que yo hasta ahora veía a su Dios. Pero entonces le dije: usted filosofa, en fin de cuentas, fuera de la filosofía. No se podía expresar mejor la tarea que Fichte se había impuesto en sus numerosas reelaboraciones de la teoría de la ciencia. Buscaba, precisamente, filosofar fuera de la filosofía. En efecto, la filosofía es la doctrina del saber y no puede sobrepasar los límites del saber posible. Pero Dios, como ser absoluto, está fuera y más allá del saber, y para filosofar sobre él se necesita precisamente filosofar fuera de la filosofía. Por tanto, no se puede menos que reconocer una inconsecuencia en la filosofía de Fichte entre su primera y su segunda fase. En la primera fase, esta filosofía es una doctrina de lo infinito en el hombre. En la segunda fase es una doctrina de lo infinito fuera del hombre. En la primera fase, lo infinito o absoluto, que es lo mismo, se identifica con el hombre. En la segunda fase, lo infinito o absoluto se identifica con Dios. La inconsecuencia doctrinal es innegable, pero esta contradicción se debe indudablemente al mismo interés ético-religioso que domina desde el principio al fin de la obra de Fichte. Precisamente para realizar y garantizar cada vez mejor el valor de la vida ético-religiosa del hombre, Fichte rompió, sin ser completamente consciente de ello, la unidad doctrinal de su sistema.